¿Quién se ha llevado mi queso? Spencer Johnson. En un mundo en constante cambio y evolución, la capacidad de adaptación se convierte en una habilidad esencial para la supervivencia y el éxito. En este viaje hacia la comprensión y la aplicación de la adaptabilidad en nuestras vidas, nos encontramos con una parábola poderosa y sencilla que nos invita a reflexionar sobre el cambio y la resistencia al mismo. ¿Quién se ha llevado mi queso? Del autor Spencer Johnson, nos lleva a explorar las reacciones humanas ante la incertidumbre y el cambio, utilizando una historia que resuena en todos los rincones del mundo. A través de sus personajes y su trama, Johnson nos brinda valiosas lecciones sobre cómo enfrentar el cambio con una mentalidad positiva y proactiva. Introducción. En la sociedad actual, donde el cambio es constante y a menudo impredecible, la capacidad de adaptación se ha vuelto una habilidad invaluable. En este contexto, ¿Quién se ha llevado mi queso? De Spencer Johnson emerge como una obra atemporal que no solo entretiene, sino que también ofrece profundas reflexiones sobre cómo enfrentamos el cambio en nuestras vidas. La premisa es simple pero poderosa: 4 personajes, 2 ratones llamados Sniff y Scary, y 2 liliputienses llamados Amy Howe, se encuentran en un laberinto en busca de queso, que simboliza lo que cada uno anhela en la vida. Este queso puede representar desde una carrera exitosa hasta relaciones amorosas, estabilidad financiera, salud, felicidad o cualquier otro objetivo personal. La universalidad de esta búsqueda es lo que conecta a los lectores con la historia, ya que todos podemos identificarnos con la búsqueda de algo valioso en nuestras propias vidas. La genialidad de Johnson radica en cómo utiliza esta simple premisa para explorar las diferentes actitudes que las personas adoptan frente al cambio. A través de los personajes, el autor nos muestra 4 enfoques distintos. Sniff y Scary representan a aquellos que enfrentan el cambio con valentía y adaptabilidad, mientras que Amy Howe son la representación de aquellos que se resisten al cambio y se aferran al pasado. Es en esta dualidad entre los ratones y los liliputienses donde reside la riqueza de la narrativa. Johnson no solo nos presenta los diferentes comportamientos frente al cambio, sino que también nos invita a reflexionar sobre cuál de estos enfoques es más efectivo y satisfactorio a largo plazo. La metáfora del laberinto nos recuerda la complejidad de la vida y la inevitabilidad del cambio. Todos nosotros, en algún momento, nos encontramos en situaciones donde el queso que buscamos desaparece de repente, ya sea en forma de pérdida de empleo, cambios en relaciones personales o cualquier otro evento inesperado. Es en estos momentos cruciales donde nuestras reacciones y actitudes determinan nuestro futuro. Al sumergirnos en la historia, nos vemos reflejados en los personajes y sus experiencias. Nos preguntamos, ¿cómo enfrentamos el cambio en nuestras propias vidas? ¿Somos como Sniff y Scary, dispuestos a adaptarnos y buscar nuevas oportunidades? ¿O nos encontramos más alineados con Amy Howe, resistiéndonos al cambio y aferrándonos al pasado, incluso cuando sabemos que ya no nos sirve? A medida que avanzamos en la narrativa, nos encontramos con las consecuencias de las diferentes actitudes de los personajes. La resistencia al cambio de Amy Howe los lleva a la frustración y el estancamiento, mientras que la adaptabilidad de Sniff y Scary los lleva hacia nuevas oportunidades y descubrimientos. En última instancia, ¿Quién se ha llevado mi queso? Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes frente al cambio y nos insta a adoptar una mentalidad más abierta y adaptable. Nos recuerda que, aunque el cambio puede ser desconcertante y aterrador, también puede ser una fuente de crecimiento y oportunidad si estamos dispuestos a abrazarlo. A lo largo de este análisis, exploraremos en detalle las diferentes actitudes de los personajes, las lecciones que podemos extraer de sus experiencias y cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras propias vidas. A través de esta obra, Johnson nos ofrece no solo una historia cautivadora, sino también un valioso recordatorio de la importancia de la adaptabilidad y la resiliencia en un mundo en constante cambio. Capítulo 1. Una reunión sobre el queso. El capítulo 1 de ¿Quién se ha llevado mi queso? Marca el punto de partida de la narrativa, presentándonos a los personajes principales y estableciendo el escenario inicial en el que se desarrollará la historia. En esta sección, somos testigos de la dinámica entre los 4 protagonistas y cómo interactúan con el entorno que los rodea, específicamente con el queso que encuentran en el área C del laberinto. La introducción de la historia nos sumerge en un ambiente de celebración y satisfacción. Los liliputienses, Amy Howe, junto con los ratones, Sniff y Scary, descubren una gran cantidad de queso en el área C del laberinto. Este queso representa la materialización de sus deseos y necesidades en la vida. Es un hallazgo que los llena de alegría y expectativas de un futuro prometedor.
Para los liliputienses, Amy Howe, el queso no solo es una fuente de nutrición, sino también de seguridad y comodidad. Cada día, se dirigen al área C para disfrutar de su contenido sin preocupaciones, confiando en que siempre estará allí para ellos. Esta rutina se convierte en parte de su vida diaria, y se acostumbran a la estabilidad y previsibilidad que el queso les proporciona. En contraste, los ratones, Sniff y Scary, adoptan un enfoque diferente hacia el queso. Están constantemente alerta y vigilantes, conscientes de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Aunque disfrutan del queso tanto como los liliputienses, están preparados para adaptarse si surge algún problema. Este primer capítulo establece una importante dicotomía entre los personajes y sus actitudes frente al cambio. Amy y Howe representan a aquellos que se sienten cómodos en su zona de confort y se resisten al cambio, mientras que Sniff y Scary encarnan a aquellos que son más flexibles y están dispuestos a enfrentar los desafíos que puedan surgir. A medida que avanzamos en la historia, nos encontramos con la primera pista de que el queso puede no ser tan permanente como Amy y Howe creen. Esta reunión inicial sobre el queso sirve como punto de partida para explorar cómo cada personaje reacciona cuando la situación cambia drásticamente. La forma en que enfrentan este desafío inicial establecerá el tono para el resto de la historia y nos brindará valiosas lecciones sobre la importancia de la adaptabilidad y la resistencia frente al cambio. En resumen, el capítulo 1 de ¿Quién se ha llevado mi queso? Nos presenta a los personajes principales y establece el escenario inicial de la historia al revelar el hallazgo del queso en el área C del laberinto. A través de las diferentes actitudes de los personajes hacia este queso, el autor nos introduce a temas importantes como la adaptabilidad, la resistencia al cambio y la importancia de mantenerse alerta ante las fluctuaciones de la vida. Capítulo 2. Disfrutar del queso mientras dure. El capítulo 2 de ¿Quién se ha llevado mi queso? Nos sumerge más profundamente en la dinámica entre los personajes principales y su relación con el queso que han encontrado en el área C del laberinto. En esta sección, observamos cómo Amy y Howe, los liliputienses, y Sniff y Scary, los ratones, reaccionan de manera diferente al paso del tiempo y a la creciente familiaridad con el queso. Inicialmente, tras el emocionante descubrimiento del queso, todos los personajes experimentan una sensación de gratificación y satisfacción. Amy y Howe, junto con Sniff y Scary, se entregan al placer de disfrutar del queso abundante en el área C del laberinto. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, una gradual complacencia se instala en los liliputienses. Amy y Howe comienzan a dar por sentado la presencia constante del queso. Se acostumbran tanto a su existencia que dejan de preocuparse por el futuro. Esta actitud de complacencia los lleva a caer en la trampa de la rutina y la falta de preparación para cualquier cambio que pueda surgir. Se sumergen en una falsa sensación de seguridad, creyendo que el queso estará siempre allí para ellos, sin importar qué. Por otro lado, los ratones, Sniff y Scary, adoptan un enfoque completamente diferente. A pesar de disfrutar del queso tanto como los liliputienses, continúan monitoreando la situación y están alerta a cualquier signo de cambio. Reconocen la importancia de mantenerse preparados y ser proactivos ante cualquier eventualidad que pueda surgir en el laberinto. La contrastante actitud entre los liliputienses y los ratones en este capítulo resalta una importante lección sobre la adaptabilidad y la precaución. Mientras que Amy y Howe se sumergen en la comodidad y la complacencia, los ratones permanecen conscientes de que el queso podría desaparecer en cualquier momento y están listos para enfrentar esa posibilidad. Este capítulo nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana de acomodarnos a las situaciones cómodas y predecibles, y cómo esta complacencia puede ser un obstáculo para el crecimiento personal y la resiliencia frente al cambio. La historia nos recuerda la importancia de mantenernos alerta y preparados, incluso cuando todo parece estar bien, ya que nunca sabemos cuándo podríamos enfrentarnos a una situación inesperada. En resumen, el capítulo 2 de ¿Quién se ha llevado mi queso? Nos presenta la evolución de la actitud de los personajes hacia el queso a medida que pasa el tiempo. Mientras los liliputienses se sumergen en la complacencia, los ratones continúan siendo vigilantes y preparados para cualquier eventualidad. Esta diferencia de enfoques nos ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la adaptabilidad y la precaución en la vida. Capítulo 3. La desaparición del queso. El capítulo 3 de ¿Quién se ha llevado mi queso? Marca un punto crucial en la historia, donde los personajes se enfrentan la desaparición repentina del queso que habían dado por sentado en el área C del laberinto.
En este capítulo, se profundiza en las reacciones y actitudes de los liliputienses, Amy Howe, y los ratones, Sniff y Scary, frente a esta adversidad. La desaparición del queso es un golpe devastador para Amy Howe. Al llegar al área C y descubrir que el queso ha desaparecido, experimentan una mezcla de incredulidad, frustración y desesperación. Se aferran a la esperanza de que el queso regrese milagrosamente, negándose a aceptar la realidad de la situación. Esta reacción inicial refleja la resistencia al cambio y la tendencia humana a aferrarse a lo familiar, incluso cuando ya no está presente. Amy y Howe buscan culpables externos para la pérdida del queso, negándose a asumir responsabilidad por su propia falta de previsión y adaptabilidad. Esta actitud de victimización los mantiene estancados en la negación, impidiéndoles avanzar y buscar soluciones alternativas. Su incapacidad para aceptar la realidad y adaptarse a la nueva situación los deja atrapados en un ciclo de desesperanza y resentimiento. En contraste, los ratones, Sniff y Scary, han estado observando señales de agotamiento del queso durante algún tiempo y han estado explorando otros lugares en el laberinto en busca de nuevas fuentes de queso. Su enfoque proactivo y adaptable les permite adaptarse rápidamente a la situación cambiante y encontrar nuevas oportunidades donde otros solo ven pérdida y desesperación. Esta actitud de aceptación y acción es crucial para su supervivencia y éxito en el laberinto. El contraste entre las reacciones de los liliputienses y los ratones en este capítulo resalta la importancia de la adaptabilidad y la responsabilidad personal frente al cambio. Mientras Amy y Howe se aferran al pasado y se resisten al cambio, Sniff y Scary están dispuestos a enfrentar la realidad y buscar activamente nuevas oportunidades. A través de la desaparición del queso, el capítulo 3 nos enseña una lección valiosa sobre la naturaleza del cambio y la importancia de mantener una mentalidad abierta y adaptable. Nos recuerda que, aunque el cambio puede ser desconcertante y desafiante, también puede ser una oportunidad para el crecimiento y la renovación si estamos dispuestos a aceptarlo y adaptarnos a él. En resumen, el capítulo 3 de ¿Quién se ha llevado mi queso? Nos sumerge en las reacciones de los personajes ante la desaparición del queso y nos ofrece una poderosa lección sobre la importancia de la adaptabilidad y la responsabilidad personal frente al cambio. Mientras los liliputienses se aferran al pasado y se resisten al cambio, los ratones están dispuestos a enfrentar la realidad y buscar nuevas oportunidades en el laberinto. Capítulo 4. Adaptarse al cambio. En el capítulo 4 de ¿Quién se ha llevado mi queso?, presenciamos la divergencia aún más marcada entre las actitudes de los ratones, Sniff y Scary, y los liliputienses, Amy y Howe, frente al cambio. Mientras que los ratones optan por adaptarse rápidamente a la nueva situación y continuar su búsqueda de queso en otras partes del laberinto, los liliputienses se quedan atrapados en su resistencia al cambio y su deseo de que las cosas vuelvan a ser como antes. Los ratones, al darse cuenta de que el queso en el área C ha desaparecido, no pierden tiempo lamentándose por la pérdida. En lugar de eso, toman la decisión consciente de aventurarse en otras partes del laberinto en busca de nuevas fuentes de queso. Sniff y Scary demuestran una capacidad innata para adaptarse al cambio y una actitud proactiva hacia la búsqueda de soluciones. Están dispuestos a enfrentar lo desconocido y a asumir riesgos en su búsqueda de queso, confiando en su capacidad para adaptarse a cualquier situación que encuentren en el laberinto. Por otro lado, Amy y Howe se aferran obstinadamente a la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes. Se quedan atrapados en su resistencia al cambio y se niegan a aceptar la nueva realidad que enfrentan. En lugar de adaptarse a la situación y buscar nuevas oportunidades, se sumergen en la nostalgia por el queso perdido y se aferran a la ilusión de que algún día regresará. Esta actitud pasiva y regresiva los deja estancados en el pasado, impidiéndoles avanzar y crecer en medio del cambio. El contraste entre las reacciones de los ratones y los liliputienses en este capítulo resalta la importancia de la adaptabilidad y la actitud frente al cambio. Mientras que los ratones demuestran una capacidad impresionante para adaptarse y seguir adelante, los liliputienses se ven obstaculizados por su resistencia y su deseo de permanecer en su zona de confort. Este capítulo nos ofrece una poderosa lección sobre la importancia de mantener una mentalidad abierta y adaptable en medio del cambio. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y pérdidas en la vida, es nuestra actitud y nuestra capacidad para adaptarnos lo que determinará nuestro éxito y nuestra felicidad a largo plazo. En resumen, el capítulo 4 de ¿Quién se ha llevado mi queso? Nos muestra la divergencia entre las actitudes de los ratones y los liliputienses frente al cambio.
Mientras los ratones optan por adaptarse rápidamente y seguir adelante en busca de nuevas oportunidades, los liliputienses se quedan atrapados en su resistencia al cambio y su deseo de permanecer en el pasado. Esta contrastante respuesta nos ofrece una lección valiosa sobre la importancia de la adaptabilidad y la actitud proactiva frente al cambio en nuestras vidas. Capítulo 5. Aprender de la experiencia. En el capítulo 5 de ¿Quién se ha llevado mi queso?, se profundiza en el proceso de aprendizaje y reflexión de Hao, uno de los liliputienses, mientras lucha por aceptar y adaptarse al cambio. Mientras tanto, su compañero liliputiense, sigue atrapado en su negación y resistencia al cambio. Hao comienza este capítulo enfrentándose a la dura realidad de la desaparición del queso en el área C. A medida que reflexiona sobre su situación, se da cuenta de que su actitud de culpar a otros y aferrarse al pasado solo lo está haciendo sentir más frustrado y atrapado. Reconoce que su resistencia al cambio lo está impidiendo avanzar y encontrar nuevas oportunidades en el laberinto. Es en este punto que Hao comienza a considerar la posibilidad de adaptarse al cambio y aprender de la experiencia. Se da cuenta de que necesita abandonar su zona de confort y enfrentarse al futuro con una mentalidad abierta y proactiva. Aunque aún siente miedo e incertidumbre, Hao entiende que la única manera de superar los obstáculos es enfrentarlos directamente y estar dispuesto a aprender de cada experiencia, ya sea buena o mala. Mientras tanto, continúa aferrándose a su negación y resistencia al cambio. Se niega a aceptar la nueva realidad que enfrentan y sigue buscando excusas y culpables externos para justificar su situación. Su falta de disposición para adaptarse y aprender de la experiencia lo mantiene atrapado en un ciclo de frustración y estancamiento. La divergencia entre las actitudes de Hao y en este capítulo resalta la importancia de la autoevaluación y la voluntad de cambiar. Mientras Hao muestra una creciente conciencia de la necesidad de adaptarse y aprender de la experiencia, sigue atrapado en su resistencia y negación del cambio. Este capítulo nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la autorreflexión y la disposición para aprender y crecer a través del cambio. Nos recuerda que, aunque el cambio puede ser difícil y aterrador, es nuestra actitud y nuestra disposición para adaptarnos lo que determinará nuestro éxito y nuestra felicidad, en última instancia. En resumen, el capítulo 5 de ¿Quién se ha llevado mi queso?, nos muestra el proceso de aprendizaje y reflexión de Hao mientras lucha por aceptar y adaptarse al cambio. Mientras Hao comienza a considerar la posibilidad de adaptarse y aprender de la experiencia, sigue atrapado en su negación y resistencia al cambio. Esta divergencia de actitudes nos ofrece una lección valiosa sobre la importancia de la autorreflexión y la voluntad de cambiar en medio del cambio. Capítulo 6. Abrazar la incertidumbre. En el capítulo 6 de ¿Quién se ha llevado mi queso?, somos testigos del viaje emocional y espiritual de Hao mientras se aventura solo en el laberinto en busca de nuevas oportunidades y queso. A lo largo de su travesía, Hao se enfrenta a sus miedos y dudas, pero también experimenta la emoción y la liberación que vienen con la exploración y la adaptación al cambio. Al tomar la decisión de aventurarse solo en el laberinto, Hao se enfrenta a una serie de desafíos emocionales y mentales. Siente miedo a lo desconocido y dudas sobre su capacidad para sobrevivir sin la seguridad del queso en el área C. Sin embargo, a medida que avanza en su viaje, Hao comienza a descubrir una sensación de libertad y empoderamiento que viene con la autonomía y la independencia. Durante su travesía, Hao se encuentra con obstáculos y contratiempos, pero también descubre nuevas oportunidades y posibilidades que nunca habría encontrado si se hubiera quedado en su zona de confort. A medida que aprende a adaptarse y a confiar en su capacidad para superar los desafíos, Hao comienza a abrazar la incertidumbre y a verla como una oportunidad para el crecimiento y la renovación en lugar de una amenaza. A lo largo de su viaje, Hao aprende lecciones valiosas sobre la importancia de la flexibilidad, la resiliencia y la confianza en uno mismo. Descubre que al enfrentar sus miedos y dudas, puede descubrir nuevas fuentes de queso y satisfacción en su vida. Aprende a confiar en su intuición y a seguir adelante incluso cuando las cosas parecen difíciles o impredecibles. Al final de su travesía, Hao emerge como un individuo transformado y fortalecido. Ha aprendido a abrazar la incertidumbre y a confiar en su capacidad para adaptarse y prosperar en medio del cambio. Se da cuenta de que el queso no es algo estático o permanente, sino que está en constante flujo y cambio, y que su capacidad para adaptarse y seguir adelante es fundamental para su éxito y felicidad en la vida. En resumen, el capítulo 6 de ¿Quién se ha llevado mi queso?, nos muestra el viaje de autodescubrimiento y crecimiento de Hao mientras se aventura solo en el laberinto en
busca de nuevas oportunidades y queso. A lo largo de su travesía, Hao aprende a abrazar la incertidumbre y a confiar en su capacidad para adaptarse y prosperar en medio del cambio. Esta parte de la historia nos ofrece una poderosa lección sobre la importancia de la flexibilidad, la resiliencia y la confianza en uno mismo en la vida. Capítulo 7. Disfrutar del queso nuevo. En el capítulo 7 de ¿Quién se ha llevado mi queso?, presenciamos el momento culminante del viaje de Hao mientras encuentra una nueva fuente de queso en el laberinto. Este hallazgo no solo representa un nuevo comienzo para Hao, sino también una poderosa lección sobre la importancia de adaptarse al cambio y mantener una actitud positiva frente a las adversidades. Cuando Hao finalmente encuentra una nueva fuente de queso en el laberinto, experimenta una oleada de emoción y gratitud. Se siente emocionado por haber tenido el coraje de seguir adelante y explorar nuevas posibilidades en lugar de quedarse estancado en la desesperación y la resistencia al cambio. Este descubrimiento lo llena de esperanza y renovada determinación para enfrentar los desafíos que pueda encontrar en el futuro. A través de su experiencia, Hao ha aprendido importantes lecciones sobre la importancia de estar preparado para el cambio, de ser flexible y de mantener una actitud positiva incluso en los momentos más difíciles. Ha descubierto que, aunque el cambio puede ser desconcertante y aterrador, también puede ser una oportunidad para el crecimiento y la renovación si estamos dispuestos a abrazarlo y adaptarnos a él. En lugar de guardar este conocimiento para sí mismo, Hao decide regresar al laberinto para compartir sus aprendizajes con Em y ayudarlo a liberarse de su resistencia al cambio. Reconoce que, al igual que él, Em necesita aprender a ser flexible y a mantener una actitud positiva frente a las adversidades si quiere encontrar la felicidad y el éxito en la vida. Con esta nueva determinación y propósito, Hao se embarca en una misión para ayudar a su amigo a liberarse de las cadenas del pasado y a abrazar un futuro lleno de posibilidades y oportunidades. En resumen, el capítulo 7 de ¿Quién se ha llevado mi queso?, nos muestra el punto culminante del viaje de Hao mientras encuentra una nueva fuente de queso en el laberinto. A través de esta experiencia, Hao aprende importantes lecciones sobre la importancia de adaptarse al cambio y mantener una actitud positiva frente a las adversidades. Decide regresar al laberinto para compartir sus aprendizajes con Em y ayudarlo a liberarse de su resistencia al cambio. Esta parte de la historia nos ofrece una poderosa lección sobre la importancia de la resiliencia, la flexibilidad y el poder de la actitud positiva en la vida. Capítulo 8. El cambio es inevitable. En el capítulo 8 de ¿Quién se ha llevado mi queso?, se enfoca en la transformación de Em, quien, después de resistirse al cambio durante mucho tiempo, finalmente se da cuenta de la inevitabilidad del mismo. A través de una dolorosa pero esclarecedora experiencia, Em comprende que necesita adaptarse si quiere encontrar la felicidad y el éxito en su vida. Por un tiempo, Em ha estado aferrándose obstinadamente a su negación y resistencia al cambio. Se ha quedado solo en el área C, esperando en vano que el queso regrese y restaurando así su sensación de seguridad y comodidad. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y el queso no regresa, Em comienza a enfrentarse a la realidad de que el cambio es inevitable y que seguir aferrándose al pasado ya no es una opción viable. Este despertar gradual lleva a Em a darse cuenta de que necesita adaptarse si quiere encontrar la felicidad y el éxito en su vida. Se da cuenta de que seguir el ejemplo de Hao y aventurarse en el laberinto en busca de nuevas oportunidades es la única manera de liberarse de la trampa de la negación y la resistencia al cambio. Aunque esta realización puede ser difícil y dolorosa, Em comprende que es el primer paso crucial hacia una vida más plena y significativa. La transformación de Em en este capítulo resalta la importancia de aceptar la realidad del cambio y de estar dispuesto a adaptarse a él. A través de su experiencia, Em aprende una valiosa lección sobre la necesidad de dejar ir el pasado y abrazar el futuro con una mente abierta y una actitud positiva. Su decisión de seguir adelante y buscar nuevas oportunidades en el laberinto es un testimonio de su crecimiento personal y su capacidad para enfrentar los desafíos con valentía y determinación. En resumen, el capítulo 8 de ¿Quién se ha llevado mi queso?, nos muestra la transformación de Em mientras finalmente acepta la inevitabilidad del cambio y decide adaptarse para encontrar la felicidad y el éxito en su vida. Esta parte de la historia nos ofrece una poderosa lección sobre la importancia de aceptar la realidad del cambio y de estar dispuesto a dejar ir el pasado para abrazar el futuro con una mente abierta y una actitud positiva. Conclusión. La conclusión de ¿Quién se ha llevado mi queso?, nos deja con una reflexión profunda sobre la naturaleza del cambio y nuestra respuesta a él.
A través de la historia de los personajes Smith, Scary, Amy Howe, Spencer Johnson nos ofrece una poderosa lección sobre la importancia de adaptarnos al cambio y dejar ir el pasado para encontrar la felicidad y el éxito en la vida. La narrativa nos muestra que el cambio es una parte inevitable de la vida, y que resistirse a él solo nos causa sufrimiento y estancamiento. Los personajes de la historia representan diferentes respuestas al cambio: los ratones, Sniff y Scary, que son adaptables y proactivos, y los liliputienses, Amy Howe, que inicialmente se resisten al cambio y se aferran al pasado. A lo largo de la historia, vemos cómo la resistencia al cambio lleva a los liliputienses a la desesperación y la frustración, mientras que la adaptabilidad de los ratones les permite encontrar nuevas fuentes de queso y seguir adelante. Esta divergencia de actitudes resalta la importancia de abrazar la incertidumbre, ser flexibles y mantener una actitud positiva frente a los desafíos que enfrentamos en la vida. En última instancia, quien se ha llevado mi queso nos recuerda que el queso, que representa nuestras metas, deseos y felicidad, siempre está ahí fuera, esperando ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse en el laberinto del cambio. La clave para encontrarlo radica en nuestra capacidad para adaptarnos, aprender de la experiencia y mantener una mente abierta y positiva frente a las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino. Esta conclusión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia el cambio y cómo podemos aprender a abrazarlo como una oportunidad para crecer y prosperar. Nos anima a dejar ir el pasado, a ser valientes en la exploración del futuro y a confiar en nuestra capacidad para encontrar el queso en nuestras vidas. En última instancia, Quien se ha llevado mi queso es una poderosa historia que nos inspira a ser protagonistas de nuestro propio destino y a encontrar la felicidad a través del cambio y la adaptación. Si te has sentido inspirado por esta poderosa narrativa y deseas continuar explorando más sobre el cambio y la superación de obstáculos, te invitamos a quedarte con nosotros. En nuestro canal, encontrarás más contenido emocionante que te ayudará a reflexionar, crecer y encontrar tu propio queso en el laberinto de la vida. Únete a nosotros y descubre un mundo de aprendizaje, crecimiento y transformación. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta emocionante aventura. Suscríbete ahora y sé parte de nuestra comunidad de exploradores del cambio.